lo que te está ocurriendo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Bien, ¿qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Sí, Contame un poquito, ¿qué es la artrosis y si se presenta en una determinada etapa de la vida, si hay personas que tienen más predisposición? sí, la artrosis es una enfermedad bastante común. Lamentablemente le pasa a la mayoría de la gente que realiza o tiene cierta predisposición. Generalmente ya después de cierta edad es una patología bastante común en todas las personas. O sea que en general nos afecta a todos, más tarde o más temprano. Exactamente. En algunos casos, en algunos países del mundo, se toma ya a partir de los 40 años medidas de prevención. Ajá. Ya se ¿Cómo le ser? ya se le pide, por ejemplo, a las personas cuando hacen un chequeo médico que también controlen ciertas articulaciones o ciertos estudios para saber si ya tiene un principio de artrosis o está por empezar a padecerlo. Ujú. ¿Qué es lo que más nos afecta, digamos? ¿Qué tipo de articulaciones? Por ejemplo, las rodillas se ven muy Sí, dañadas. lo más común es la rodilla. Ajá. Y últimamente lo que más se está dando generalmente en gente que trabaja mucho con el tema de la computadora o está mucho tiempo la parte administrativa con la parte cervical rígida, es justamente la columna cervical. En el caso de gente que hace mucha fuerza, por ejemplo en los estibadores o en la gente, digamos, en algunos enfermeros que hacen fuerza con los pacientes para cambiarlos de postura, de posición, ya en la zona lumbar. Pero es bastante común en la mayoría de las personas, los chicos que juegan al fútbol, no tan chicos, después de los 40 años, Sí. lo primero que te dicen, me ha pasado con muchos amigos conocidos, es me duele la rodilla después de jugar y no se me pasa. Claro. Eso ya es un dato importante como para ir sabiendo que posiblemente tenga un principio de ¿Y artrosis. qué se genera? ¿Como una suerte de inflamación? ¿Qué es lo que nos advierte, digamos, que podemos estar teniendo con algún problema puntual? Cuando este dolor es reiterativo, ¿ya eso es una alarma, una alerta? Exactamente, el dolor es lo primero que te está avisando. Como te decía, chicos que van a jugar al fútbol todos los domingos y de un día para el otro empieza a doler y durante el lapso de esa semana no se le está yendo el dolor. Algunos se vendan, otros se ponen rodillera, pero lo más común es el tema del dolor. Y viene siempre acompañado de un proceso inflamatorio que no siempre es visible, o sea, no siempre es una inflamación importante, pero sí es palpable. Un poco de líquido en la rodilla o un poquito de dureza en la zona cervical. Apenas palpás te das cuenta que tiene una rigidez importante, aparte del dolor. Palpás y tiene contractura de defensa, que se llama. Ante el dolor se pone duro el cuello, o la cintura también. ¿Está relacionado el tema del sobrepeso o de la obesidad también con algo de esto? Sí, está íntimamente relacionado. Generalmente a las personas con sobrepeso lo primero que se le afecta es la rodilla, o sea, empieza la artrosis a nivel de la rodilla, del tobillo y en algunos casos la cadera. Siempre tienen las personas con sobrepeso o con alguna enfermedad preexistente mayor predisposición a que esto aparezca temprano, a edad más temprana. Enfermedades como por ejemplo que ya tienen artrosis de nacimiento, los hemofílicos, los insulinos resistentes, ya tienen mayor predisposición para este proceso inflamatorio de solo estar o en un principio empieza como una molestia leve, pero luego se va volviendo crónico a medida que pasa el tiempo. ¿Y qué tratamiento tiene? Normalmente se utiliza el medicamentoso, que son antiinflamatorios no esteroideos, y el tipo de glucosamina, generalmente es lo que más recetan los médicos, que es para rehidratar el cartílago. ¿En cualquiera de estos casos, digamos, que vos estás mencionando? Sí, generalmente es lo más común, pero hay otro factor que sucede más en las mujeres, que es el periodo de la menopausia, que empieza con un faltante de ciertas hormonas que generan más mineralización del hueso, más hidratación del cartílago, o sea, se despierta más notoriamente en la menopausia en la mujer. Y en los hombres ya el desgaste típico, como te decía, del fútbol, o hay gente que se empieza a dar cuenta que ya el hombro le molesta, gente que trabaja o haciendo trabajos de carpintería o de herrería, se da cuenta que después de hacer un trabajito empieza con molestia en el hombro, en la cintura, y ahí ya esto nos avisa de que está comenzando. ¿Hay alguna forma de prevenirlo, Ale, que uno pueda tener en cuenta en los años que preceden, digamos, al inicio general de la aparición de estas molestias? Sí, justamente en ciertos países se está tomando, por ejemplo, la glucosamina, y ya el médico de por sí te manda al kinesiólogo después de los 40,
o cuando ya tenés el primer síntoma. La mejor prevención es una serie de ejercicios y obviamente el cuidado en la alimentación y el sobrepeso. Sí. El sobrepeso es un factor predeterminante para ciertas articulaciones. Claro. O sea, que a tener en cuenta esos datos. Y vos recién cuando mencionabas que se podía tomar esto es de venta libre, necesariamente alguien nos lo tiene que recetar, tenemos que hacer un chequeo previo. Es de venta libre. Normalmente los chicos que hacen CrossFit, halterofilia o sobrecarga o hipertrofia muscular, que es fisiculturismo, ya empiezan con los suplementos, con los polvos proteicos, ya tienen agregado glucosamina o digamos algún otro incipiente que ayuda a la regeneración del cartílago, claro, para que se regenere más rápido. Bueno, acá me consultan, dice: hola chicos, ¿cómo están? Quisiera saber si es normal que con el exceso de actividad las rodillas puedan doler. Sí, es justamente el abuso que despierta digamos, esta patología. Normalmente, como te decía, los chicos de 40 años que no hacen actividad durante toda la semana y van a jugar al fútbol, empiezan con este problema en la rodilla. Después, la gente que empieza de repente a arrancar con CrossFit y nunca en su vida empezó con un entrenamiento previo o con una etapa, digamos, de preparación, arranca ya con este problemita. Claro. Bueno, otra consulta te leo. Dice: chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, muy interesante el programa. Quisiera saber si en realidad esto es una enfermedad degenerativa que va avanzando con el tiempo. Sí, es degenerativa, inflamatoria. Normalmente es un desgaste natural que tiene el ser humano, pero debido a la nueva forma de vivir que tenemos, la mayoría ya sabe que si fumas, si no haces trabajo aeróbico, si no haces un entrenamiento previo, lo más probable es que te deteriores más rápido. Entonces sí o sí, esta patología se puede prevenir y se puede evitar e incluso se puede frenar. Ah, bueno, eso es importante. Si bien no la podés curar, una vez que ya empezó, no la podés curar porque es un desgaste, digamos, vuelvo a repetir, natural, ya sea del cartílago, de los huesos o de la parte osteomioarticular en general. Sí la podemos frenar y en algunos casos prevenir. Bueno, una consulta más. Dice: quisiera saber si en realidad las infiltraciones sirven. Lamentablemente, a largo plazo, cualquier tipo de tratamiento cruento, porque es un tratamiento bastante invasivo, puede producir resequedad en el cartílago o trae aparejado otras patologías, como toda medicación, ya sea de una aspirina que te puede producir acidez hasta un antiinflamatorio que te produce un poquito de molestias o problemas en el sistema inmunológico. Bueno, y acá no sé si estará relacionado con el tema. Dice: buenas tardes, a mi esposo le duele la planta del pie. ¿A qué se deberá? ¿Le duele apoyar el pie? ¿Puede tener relación con esto o puede ser otra cosa? Puede tener relación. Hay gente, por ejemplo, los oficiales de policía que hacen mucha guardia, y pueden empezar con un tipo de artrosis a nivel de lo que es el tobillo o el pie por el exceso de tiempo que están parados, y ya en personas de cierta edad, hablo generalmente de personas que tienen más de 30 años y ya de por sí ya tiene aparejado, como te dije anteriormente, o sobrepeso o algún problema, alguna enfermedad preexistente. Dice acá: buenas tardes, muy bueno el programa, consulto por dolor de codo, dice, ¿no? Y querían saber también qué suplementos se recomiendan en estos casos. Depende, ahí ya es más conveniente visitar al médico y saber si no es una epicondilitis, una hipertrocleitis, dependiendo. Hay gente que, por ejemplo, como te digo, hace trabajo manual y puede empezar con este problema, y hay gente que empezó a practicar tenis y de repente empezó con una molestia en el codo, o empezó con el tema de golf y también empezó con la molestia del codo. Esto quiere decir que habría que ver cuál es la causa generalmente, pero si ya tiene, como repito, más de 30, 35 años, ya está más de los 40, obviamente tiene relación con lo que sería artrosis. Bueno, bastante jóvenes, te digo, empiezan con todas estas problemitas, siempre y cuando ya tenga, ya tenga lo que es sobrepeso, lo que es principio de artrosis. O sea, en una persona que no se cuida, mientras menos se cuide, más temprano empieza. A más temprana edad se inicia. Bueno, y acá también me consultan, dice: ¿el ácido hialurónico puede hacer ceder el dolor en las rodillas? Sí, depende de la patología.
pero se está utilizando un montón de métodos bastante innovadores, como por ejemplo el ácido hialurónico, las infiltraciones propias del organismo rica en plasma. Sacan de tu propia sangre lo que sería el plasma, lo pasan por un proceso y después te lo vuelven a inyectar. Esto mejora bastante lo que sería la regeneración del cartílago, pero un porcentaje. Claro. Esto es gradual y progresivo, entonces si vos podés frenarlo, mejor. Pero si el daño ya está hecho y es mayor de lo que se destruye a lo que se regenera, es medio complicado ahí. Bueno, acá otra consulta también relacionada con el tema del pie. Dice, me duele mucho la planta del pie y me punza como si tuviera una aguja. Si es en el talón, generalmente es el talón de Aquiles tiene una pequeña tuberosidad donde se inserta, y esto por ahí cuando hay un abuso, vuelvo a insistir, un abuso de estar parado, o tuviste un traumatismo, o tuviste algo que te afectó la zona de la planta del pie, aumenta de tamaño y produce una compresión a nivel nerviosa, facial, tendinosa, depende el tamaño que alcanza la inflamación. Normalmente le pasa, es más común a la gente que de repente no estaba haciendo actividad y empezó a correr un día o empezó a caminar un día y ya venía con un sobrepeso, ya venía con una mala nutrición, o sea, venía con causas que no favorecen a la salud. Claro. Bueno, hay muchas consultas en torno a esto. Ahí está en pantalla el teléfono del licenciado para que se puedan comunicar y obviamente tener una charla más personalizada, o por qué no, hacer una consulta directamente con él, ¿no? Ale, ¿a dónde estás atendiendo? En Las Heras 14, entre Caseros y España. Bueno, y tenés también muchas cosas que son parte de la medicina complementaria, ¿no? Sí, estamos utilizando lo que es acupuntura, electroacupuntura.